Bueno, vamos con esta segunda parte del capítulo 1 de Desarrollo 2. La abstracción reflexiva. Qué interesante suena esto, la abstracción reflexiva. Eso es la que hace Sima aquí cuando echa la siesta. Piaget liga el proceso autorregulatorio de la equilibración con una de las categorías o manifestaciones de la experiencia lógico-matemática, la capacidad de abstracción reflexiva. El conocimiento adquirido por la experiencia es un factor especialmente heterogéneo, en el que distingue tres categorías. 1. El simple ejercicio con el objeto, que no implica necesariamente nuevo conocimiento. 2. La experiencia física. Se obtiene, La experiencia física se obtiene conocimiento sobre las propiedades de los objetos a través de una abstracción simple y directa, considerando alguna cualidad e ignorando las demás. 3. La experiencia lógico-matemática. Se conocen las acciones mismas y sus relaciones. Deriva del hecho fundamental de que la acción sobre los objetos puede crear nuevas propiedades anteriormente inexistentes y que se basan en nuevas combinaciones o coordinaciones de los esquemas de acción aplicados. Por ejemplo, el sujeto puede darse cuenta de que la suma es independiente del orden. Se refiere a una relación entre dos acciones, ordenar y contar, y no a una propiedad de los objetos. Es el aspecto constructivo en la interacción sujeto-objeto que proporciona la base de las estructuras operacionales. Se trata de un proceso de nueva construcción que no puede basarse en una abstracción directa, sino en una abstracción reflexiva. La experiencia lógico-matemática es esencial frente a otro tipo de experiencias. Implica una autorregulación de las acciones. Se presenta el progreso cognitivo no como algo contingente, sino como una necesidad interna. Así es como la equilibración se convierte en el principal factor explicativo del desarrollo en un doble sentido. Como coordinador de los otros factores y como coordinación autorregulada de los esquemas. Abstracción simple. El individuo obtiene conocimiento a partir de su experiencia directa con los objetos. Abstracción reflexiva. El individuo obtiene conocimiento a partir de la experiencia lógico-matemática, que surge de sus propias acciones con los objetos. 2.4. Valoración de la teoría piagetiana. La teoría piagetiana es responsable de un vuelco histórico trascendente, la recuperación del valor central de la cognición en el desarrollo evolutivo. Venía a poner orden en un conjunto de datos muy amplio, heterogéneo y disperso, que estimuló poderosamente la investigación y el logro de una visión global que faltaba. A este valor integrador y heurístico hay que añadir su validez ecológica, conducta natural y cotidiana del niño, con el énfasis teórico y una metodología centrada en la observación. Muy bien, Piaget. Este Piaget era un crack, ya lo tenemos claro. Vale. Busca una integración interdisciplinar con los referentes biológicos, psicológicos y epistemológicos como ejes fundamentales, aunque también ha ofrecido un blanco sencillo a todo tipo de críticas. Método clínico. Variante de la entrevista clínica. A través de un diálogo abierto y flexible con el niño, se indagan las explicaciones que éste va dando sobre el mundo, sus ideas y creencias y las representaciones que construye. La crítica, que quizá ha tenido mayor repercusión teórica y empírica, se refiere al escaso papel que Piaget parece atribuir a el lenguaje. La teoría se ha tildado incluso de paradójica, porque el lenguaje no se incluye como parte de las estructuras operacionales, ni se le atribuye responsabilidad directa en su construcción. El factor social. Se denuncia el individualismo genético, el vacío social en el que Piaget parece situar el desarrollo cognitivo. Cuadro 1.2. Principales críticas a la teoría piagetiana. La noción de estadio. Se cuestiona la realidad psicológica que Piaget parece atribuir a las estructuras lógicas que supuestamente subyacen a la actuación de los sujetos en cada estadio del desarrollo, lo que ha llevado a críticas en la dimensión vertical o diacrónica. Se ha denunciado que Piaget, parece que Piaget no era tan crack como he dicho antes, pero bueno, ok. Se ha denunciado que Piaget tiende a subestimar el nivel de competencia de los niños por no controlar en las tareas los factores ejecutivos, lenguaje, variables contextuales, materiales, etc.
Plano horizontal. Se han ofrecido multitud de datos en contra de la sincronía de la ejecución en cada estadio, independientemente de los contextos, de las tareas y de los contenidos. Los llamados desfases horizontales de Kalash se han encontrado respecto al contenido o dominio. Por ejemplo, se conserva antes la cantidad que el peso. Respecto a las propias estructuras operacionales, por ejemplo, diferencias entre la clasificación y la seriación, y respecto a distintas versiones de las mismas tareas, por ejemplo, en las tareas de inclusión de clases. Esto me tengo que hacer un esquema porque es un poquito fácil perderse, por lo menos para mí. Bueno, estructuralismo lógico. Otra crítica a la teoría piagetiana es que es fundamentalmente descriptiva y en términos lógicos. El carácter logicista no acaba de recoger satisfactoriamente los aspectos funcionales del desarrollo. Se critica su inadecuada descripción y explicación de los procesos y procedimientos específicos de resolución de las tareas, así como la explicación de la transición entre estadios, por no ser capaz de operativizar adecuadamente sus procesos. Competencia y actuación. Se ha acusado a la teoría piagetiana de ser una teoría de la competencia general en abstracto, que no se preocupa de las actuaciones en función de los contextos y contenidos en cada situación y tarea, e incapaz de explicar las diferencias intra e interindividuales. Al poner el acento en el significado psicológico global de las estructuras cognitivas, no explica cómo se traducen en ejecuciones particulares, cuáles son los factores y los procesos específicos que mediarían entre las competencias generales y las actuaciones concretas. El papel del lenguaje y de los factores sociales. Aunque Piaget reconoce reiteradamente la importancia de la experiencia social, aquí tenemos un culo de gato, la importancia de la experiencia social y del lenguaje como vehículo, se ha criticado su papel secundario. Sin embargo, Piaget considera a la interacción social y el propio lenguaje necesarios en el desarrollo. A la interacción social debe mediar en el logro completo de la conservación y la reversibilidad. Entonces, la interacción social debe mediar en el logro completo de la conservación y la reversibilidad. Al lenguaje lo considera un instrumento esencial para la integración de las acciones y operaciones, sistemas de transformaciones simultáneas y coordinadas. La teoría piagetiana tiene puntos débiles, más por lo que Piaget no llegó a desarrollar que porque introdujera aspectos realmente inconsistentes. Sigue siendo la teoría sobre el desarrollo más articulada, sólida y productiva que se ha presentado hasta el momento. Vamos, que lo que hizo lo hizo bien, pero le faltaron cositas. Vale. Este debe ser el señor Vygotsky. Bueno, vamos con un par de conceptos más de Piaget y luego seguimos con Vygotsky. Conservación. El niño toma conciencia de que los objetos poseen características que permanecen invariantes pese a sus transformaciones aparentes. Las relaciones cuantitativas entre dos objetos permanecen constantes, pese a las transformaciones sufridas en aspectos cualitativos irrelevantes, aunque conlleve cambios perceptivos notables. Reversibilidad. El niño comprende que se puede restablecer el resultado de una acción con su contraria. Vale. Punto 3. La perspectiva vygotskiana. Para entender la concepción vygotskiana es necesario considerar que, como en el caso de su coetáneo Piaget, su trabajo tiene un trasfondo filosófico y nace como un intento de superación teórica y metodología de la psicología del momento. Vygotsky llega a la psicología desde la lingüística y un especial interés en la perspectiva histórico-dialéctica del marxismo, pretendiendo reconstruir la psicología soviética y resolver al mismo tiempo la crisis en que entendía se encontraba la psicología mundial. Quería descubrir cómo podían articularse los factores de naturaleza social y cultural, así como los aspectos lingüísticos, con el elemento psicológico. Vygotsky se propone redefinir tanto el objeto como el método de la psicología. El principal problema a resolver es la naturaleza de la conciencia y la génesis social de los procesos psicológicos superiores, a partir de métodos objetivos y cuantificables. La nueva metodología de Vygotsky tiene una orientación cognitiva y genética, basada en la asunción de que el funcionamiento intelectual solo puede comprenderse a través del análisis de sus procesos de formación, de sus orígenes, de su evolución, de su historia.
La síntesis teórica que Vygotsky desarrolla puede describirse suficientemente bien con 3 adjetivos: instrumental, histórica y cultural, que convergen en la interacción social. Perspectiva histórico-cultural, la línea natural y la línea sociocultural del desarrollo. En la visión vygotskiana del desarrollo cognitivo, el niño va apropiándose de los conocimientos, metas, actividades y recursos culturales, de pensamiento y de conducta, que la sociedad ha desarrollado para su supervivencia. Esto implica una internalización donde el individuo se convierte en un miembro de la sociedad. Esta apropiación y personalización de los recursos y conceptos de la cultura se producen a través de un proceso de aprendizaje social que implica la observación e imitación de los otros más competentes, actividades interactivas en las que, implícita o explícitamente, esos miembros más preparados entrenan, enseñan o guían a los menos preparados, lo que implicará, por tanto, claras diferencias interculturales. Todo ello no supone negar la incidencia de factores madurativos ligados al crecimiento puramente biológico. Vygotsky entiende el desarrollo ontogenético como una síntesis entre la maduración orgánica, que es el producto o la expresión de la evolución filogenética, y la historia cultural, en la que el individuo actualiza y se apropia de los productos y recursos de la evolución cultural del hombre por medio de esa interacción social. El desarrollo cultural del niño se caracteriza por suceder bajo condiciones de cambios orgánicos dinámicos. El desarrollo cultural se superpone a los procesos de crecimiento, de maduración y desarrollo orgánico. Únicamente mediante la abstracción podemos separar unos de otros. El crecimiento normal del niño en la cultura involucra una fusión con los procesos de maduración orgánica. Las dos líneas de cambio se entrelazan, constituyendo esencialmente una línea única de formación sociobiológica de la personalidad. Esto último es un texto resumido de Vygotsky. Me voy a rascar la espalda y cambiamos de página. Ya está. A ver. Vale. A ver. Voy a colocarme así porque quiero mirar la página. Ahí está. Este interjuego entre los factores madurativos, y qué lección de palabra tan rara, interjuego, entre los factores madurativos y los desarrollos de base social, serían el proceso por el cual la cultura amplifica y potencia artificialmente los recursos cognitivos y conductuales proporcionados naturalmente. La ontogénesis no se explica sola por la línea natural del desarrollo, maduración biológica, sino más bien en su interacción con la línea sociocultural del desarrollo, aprendizaje social y cultural. Esta interacción y confluencia produce el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Perdón. Vale, esto me parece bastante importante. Lo voy a poner aquí. Vamos a... Sí, ahí está. Vamos a marcarlo aquí. Vale, que viene a decir que cómo se desarrollan los procesos psicológicos superiores, que sería con la interacción y confluencia de los factores madurativos y los desarrollos de base social. Vamos, la maduración propia y la maduración de base social. Vale. De todas maneras me lo leeré otra vez. Bueno. Muy bien. Vale, ¿cómo es posible el desarrollo de estos procesos sin que ontogenéticamente se produzca un desarrollo simultáneo y paralelo de la base orgánica de la cognición humana, que es el cerebro? Vygotsky intenta dilucidar sus funciones esenciales, partiendo de la idea de una doble función. Los hemisferios cerebrales son esencialmente un sistema de formación de señales que a través de procesos de condicionamiento se van captando los nexos naturales entre los estímulos del medio. Esto supone una forma de adaptación simple y pasiva que el hombre comparte con otras especies. Lo característico del ser humano es que a esta función meramente señalizadora se añade una función de significación, que implica la construcción activa de nuevos nexos psicológicos artificiales. Estos signos suponen una forma más compleja de adaptación, que surge para responder a las necesidades de cooperación y comunicación entre los miembros de la especie, a fin de transformar productivamente la naturaleza. Sería un proceso de negociación de significados,
que se ha producido en la historia del desarrollo colectivo a fin de regular la acción social y convertirse finalmente en medios de autorregulación del propio pensamiento y de la propia conducta. Me gusta mucho eso de negociación de significados. Muy bien. Internalización. Una actividad o relación externa se reconstruye internamente, incorporándose a las estructuras psicológicas del sujeto. También interiorización. Ontogénesis. Desarrollo del individuo a lo largo de su ciclo vital. Filogénesis. Desarrollo de la especie a lo largo de su historia evolutiva. Esto está bien que me lo recuerden porque lo he visto varias veces y ya no me acordaba bien. No estaba segura. Vale. Ontogénesis, el individuo. Filogénesis, la especie. Signo. Relación arbitraria por la que se asocia un objeto o acontecimiento significante con otro referente. El signo evoca una representación del referente a partir del significante, constituyendo el significado. Vale. Vale, muy bien. Pues, punto 3.2. Actividad instrumental y cognición mediadora. El papel de la interacción social. Estaba pensando que aquí empieza por F como familia y es para recordar que es más gente que uno. Y O es como en yo, o yo, pues es el individuo. Así ya no me olvido. Vale, actividad instrumental y cognición mediadora. El papel de la interacción social. Según Vygotsky, el proceso por el que el cerebro adquiere la función significadora tiene carácter histórico y sociocultural. Pero también es un proceso de naturaleza mediacional y funcional que surge sobre la base de una actividad esencialmente instrumental para la transformación material del ambiente, que se transfiere al plano del pensamiento y cuyo objetivo es responder a la necesidad de comunicación e intersubjetividad. Se construyen los recursos y estrategias cognitivas como instrumentos simbólicos internamente orientados, los signos, que permiten dirigir la actividad psíquica y que sirven para regular la propia conducta y la de los demás. Los recursos cognitivo-culturales se consideran en sí mismos instrumentales, en el sentido de que son medios de los que se sirve el pensamiento. La función mediadora de la conducta instrumental se construye originalmente a partir y a través de la interacción social. Los signos son proporcionados por la cultura en el marco de la interacción con los otros, como instrumentos de relación y comunicación, mediaciones entre las personas. Esto implica que cualquier recurso cognitivo, antes de hacerse propio e individual, ha surgido y se ha ido configurando previamente en la relación social, en la interacción mediadora y significativa con los demás. El desarrollo se entiende como un proceso que consiste en convertir mediaciones externas por parte de los otros, sistemas de regulación externa, en medios de actividad interna, autorregulación. Vale, esto está bien para recordarlo. El desarrollo es un proceso que consiste en convertir mediaciones externas, o sea, interacciones con los otros, en medios de actividad interna, autorregulación. Vale. Desde el punto de vista ontogenético hay implicados dos planos complementarios. Ontogenético, que empieza por O como en yo, individual. Vale, ya no se me olvida más. Dos planos complementarios. Uno en el que podemos considerar la tarea del propio individuo como tal y que venimos denominando internalización. Otro que se refiere al papel mediador de los demás, como promotores o facilitadores de los procesos en marcha, de los avances en los aprendizajes que servirán de base y conducirán finalmente a esa internalización. El papel mediador de los otros está relacionado con el concepto de zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo, ¿vale? Que contrasta con la perspectiva piagetiana. Intersubjetividad, relativo a los significados y representaciones compartidas interpersonalmente, comunicación. Zona de desarrollo próximo, distancia entre el nivel de desarrollo real y nivel de desarrollo potencial del niño. Vale. Cuadro 1.3. De la conducta de agarrar al gesto de señalar. Vygotsky ofrece un análisis sobre cómo se desarrolla el gesto de señalar a partir de la conducta de agarrar. Primero, el niño alarga su brazo, tratando de alcanzar algún objeto.
Esta es la interpretación que hace el adulto cercano, lo que le mueve a ayudarlo acercándole el objeto. Y es justamente a través de esta atribución de significado al movimiento del niño por parte del adulto cómo la situación cambia. Cuando el niño se da cuenta de que provoca la reacción del adulto, la orientación de su propia conducta cambia. Supone que el niño ha pasado a compartir con el adulto la atribución de significado, el signo, con lo que el movimiento de asir se transforma en el acto de señalar, como una simplificación que constituye la base de su posterior internalización. Vale, esto es como hablaba antes de la negociación de significado. El niño hace como de agarrar, pero el adulto entiende que es señalar. Muy interesante esto. Muy bien. Vale, el desarrollo como proceso de internalización. Este es el punto 3.3. Vale, el concepto de interiorización o internalización es el eje de la concepción vygotskiana del desarrollo. Hace referencia simplemente a un tránsito que va desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Aquí tenemos otro texto de Vygotsky que dice: en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual, primero entre personas, interpsicológica, y después en el interior del propio niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. Vygotsky, 1978-79. Vygotsky hace referencia a un punto de partida que es social y un punto de llegada que es individual, dos momentos cualitativamente distintos. Vygotsky pone el énfasis en el primero, el plano social, pero no conlleva necesariamente asimetría alguna, sino que se concibe como una combinación de ambos planos integrados en el tiempo. La conciencia es, como si dijéramos, contacto social con uno mismo. Vygotsky, 1924. Rivière ha denominado el principio o mecanismo al que Vygotsky apela como ley de la doble formación de las funciones psicológicas, primero interpersonal y luego intrapersonal. Vale, el Rivière le habrá puesto el nombre de ley de la doble formación. Vale. El recurso cognitivo y comunicativo por excelencia es el lenguaje. La explicación de Vygotsky sobre su desarrollo constituye la aportación más original en torno a la explicación de las complejas relaciones entre pensamiento y lenguaje y sobre su papel en el desarrollo cognitivo. Mientras que Piaget la considera un mero acompañamiento de la acción, expresión del pensamiento preoperatorio, no comunicativo, no socializado, Vygotsky la entenderá como un lenguaje interior que sirve al... La explica sobre... La considera... Vale, se refiere al lenguaje. Como lo pone en femenino no lo había entendido bien. Vale. Vygotsky la entenderá como un lenguaje interior que sirve al niño para regular y planificar la actividad, y cuya evolución reflejaría el proceso de internalización como una fundamental convergencia entre el lenguaje y el pensamiento. Cuadro 1.4. Fases en el desarrollo de la función reguladora del habla egocéntrica según Vygotsky. Primera fase, hacia los 2 años. En un primer momento, cuando se inicia la convergencia entre el lenguaje y pensamiento, las vocalizaciones del niño en el contexto de la actividad tienen un uso social y comunicativo y carecen de un papel regulador importante. Son sobre todo un medio expresivo y de relajar la tensión. Vygotsky, 1934-35. 34-95. Bueno, vale. Vygotsky. Vale, segunda fase, hacia los 4 años. A partir de ahí, lenguaje y pensamiento se irán acercando progresivamente, hasta producirse esa síntesis fundamental en que el lenguaje se convierte en un instrumento regulador del pensamiento. El pensamiento se hace verbal y el lenguaje se intelectualiza, dando lugar a las formas de pensamiento y lenguaje que son propias y exclusivamente humanas. Pero se trata todavía de una fase intermedia en la que este lenguaje autorregulador es externo, de manera que durante algún tiempo conviven manifiestamente el habla egocéntrica y el habla comunicativa, que aunque sociales ambas en origen, tienen ya funciones diferentes. Tercera fase hacia los 5 años,
El paso final se producirá al culminar el proceso de interiorización, cuando el niño es capaz de planificar y regular la acción sin vocalizaciones externas, sin hablar en voz alta. El habla egocéntrica se convierte así en un lenguaje interior que sirve a las funciones del pensamiento en la acción y en la solución de problemas. Vale, primera fase hacia los 2 años, vocalizaciones. Segunda fase hacia los 4 años, lenguaje y pensamiento se van acercando. Y tercera fase hacia los 5 años, se interioriza y se planifica y regula sin vocalizar. Vale. Y por hoy lo dejamos aquí.